Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast de Historia y más, donde estaremos hablando sobre temas interesantes en torno a la historia mexicana, así como de la historia mundial. Hoy hablaremos sobre una de las organizaciones más violentas de Perú, la cual ha sido cómplice de múltiples ataques y enfrentamientos en ese país que persisten hoy en día. Estamos hablando del Sendero Luminoso, una facción maoísta que se separó del Partido Comunista Peruano para llevar a cabo actividades terroristas. En este episodio veremos los orígenes de este grupo radical, las actividades de esta organización y el estatus actual de este grupo tras la captura de su principal líder a inicios de los 90s. En la historia se han suscitado ciertas rebeliones y movimientos que tienen por objetivo derrocar o debilitar a las fuerzas políticas que gobiernan a un país, pues sus líderes no fueron capaces de enfrentarse a los problemas que sufría su gente, o simplemente los ignoraban y hacían lucro de los recursos y lugares del territorio gobernado. Estos movimientos se han caracterizado por el uso de la violencia, la destrucción de propiedad privada y pública, protestas, disturbios, boicots, huelgas, etc. Algunos de ellos fracasan, otros son un éxito y establecen nuevos gobiernos que prometen mejorar su país. Pero hay casos en los que han surgido movimientos que han llegado muy lejos y no nos referimos a obtener un estatus político y social que beneficie a la gente, sino todo lo contrario. Es decir, movimientos con ideologías extremistas y radicales que han esparcido su mensaje de forma increíblemente violenta. Este fue el caso de Sendero Luminoso, organización terrorista del Perú fundada en 1970, pero para entender sus orígenes tenemos que retroceder algunos años atrás. Todo inicia con la fundación del Partido Socialista Marxista Peruano, el 8 de octubre de 1928, por el marxista José Carlos Mariátegui, y que en un futuro se renombraría como Partido Comunista Peruano. Mariátegui publicó ese mismo año un libro titulado 7 ensayos de interpretación de la realidad peruana, en el que critica varios aspectos importantes de la vida y la organización del Perú, desde el campo agrícola hasta el literario. Mariátegui falleció el 16 de abril de 1930, pero lo que no murió fue su partido político, el cual tendría presencia en el país por los siguientes años. Mucho tiempo después, en 1963, Fernando Belaúnde Terry toma posesión como presidente después de un periodo de gobierno militar. Este presidente implementó varias políticas y reformas agrarias, educativas y económicas, entre las que destacan el reparto de terrenos agrícolas en mal estado, la construcción de caminos y carreteras y una cercanía comercial con los Estados Unidos. Sin embargo, su presidencia acabó en 1968 por su relación con la International Petroleum Company, una empresa extranjera. Esta fue una de las causas del surgimiento y fortalecimiento de grupos como el Movimiento de Izquierda Revolucionaria, siendo su líder Luis de la Puente Uceda, y el Ejército de Liberación Nacional, grupos que se intentaron aliar con campesinos que se habían rebelado contra el gobierno entre 1953 y 1964, pues sus condiciones laborales no eran buenas y demandaban derechos para ellos y sus familias. El MIR y el ELN fracasaron en convencerlos a unirse a su causa, y para 1965 estos grupos serían eliminados por el gobierno peruano. Belaúnde fue sucedido por una junta militar a manos de Juan Velasco Alvarado, quien nacionalizó y expropió empresas extranjeras en el Perú, así como controló los medios de comunicación en el país. Unos años atrás, en enero de 1964, se llevó a cabo el cuarto Congreso del Partido Comunista Peruano, reunión que terminó dividiendo a sus miembros en dos grupos: los prosoviéticos, es decir, aquellos que apoyaban la idea de una transición al sistema socialista sin recurrir a la violencia, y la idea de realizar elecciones y tener a un parlamento como órgano gubernamental,
Estos formaron la rama del PSP conocida como Unidad, y por otro lado estaban los maoístas, partidarios de la guerra prolongada, que consiste en la atracción de tropas enemigas a lugares geográficamente difíciles de cruzar, la creación de una base rebelde en dichos sitios, la propagación de su causa por el campo y la eventual conquista de pueblos pequeños, ciudades y el país. Este grupo fundó la rama del mismo partido conocida como Bandera Roja. Con el tiempo, el maoísmo se haría popular en Perú, pues permitía hacer cosas que el PSP original no dejaba a sus miembros y simpatizantes. Esto fue clave para la creación de grupos socialistas, como el Sendero Luminoso, un movimiento que pretendía inculcar y promover el supuesto verdadero socialismo, el del líder chino Mao Zedong, por todo Perú. Pero lo que pocos sabían es que las ambiciones de Sendero se convertirían en un peligro para los gobiernos de este país, así como para su población. El Sendero Luminoso es una organización maoísta y comunista fundada por Abimael Guzmán Reynoso, profesor de filosofía de la Universidad San Cristóbal de Huamanga, en la ciudad de Ayacucho. El origen moderno de este grupo se remonta a 1961, con la creación del Frente Estudiantil Revolucionario de Ayacucho, durante el periodo de gestión del rector Efraín Morote Best. En 1963, Guzmán se unió al Consejo Ejecutivo de la institución educativa, al mismo tiempo que hacía actividad política y social dentro del Partido Comunista, al cual se había unido en 1960. Tras la división del PSP, Guzmán dirigió el Comité de Bandera Roja de su ciudad, el cual se había aliado con la causa maoísta. Luego, en 1965, Guzmán perdió poder gracias a que algunas facciones a favor del socialismo cubano obtuvieron reconocimiento con el surgimiento de grupos como la ELN. Eso causó el envío del profesor a China, en plena revolución cultural, por lo que pudo acercarse mucho más a la ideología de Mao. Al regresar, Guzmán recuperó el poder político perdido que tenía antes del surgimiento del procubanismo en su localidad. Más tarde, las relaciones entre Guzmán y Morote terminaron y el estatus del profesor aumentó dentro de la universidad. Y para 1969, su ideología comunista estaría muy arraigada dentro de la institución. Muchos maoístas peruanos se sintieron traicionados y decepcionados en estos años por las políticas del gobierno de Velasco Alvarado, el apoyo de la facción de Unidad a este, así como el del gobierno cubano y chino, y la muerte de Mao Zedong en 1976, y el posterior arresto de la Banda de los Cuatro y el fin de la Revolución Cultural. En 1970 se da una ruptura con Saturnino Paredes, dirigente nacional de Bandera Roja, provocando la fundación del Partido Comunista del Perú, Sendero Luminoso, nombrado así por una frase de Mariátegui: el marxismo-leninismo abrirá el sendero luminoso hacia la revolución. 4 años después, se declara el inicio de la Guerra Popular y se establecen varios revolucionarios en el campo. De igual forma, Guzmán termina su trabajo en la universidad, pero no es expulsado de esta hasta 1975, después de pedir ayuda a otros grupos para la causa armada. En 1978 se establecen algunas bases militares en el poblado de Huanta y al año siguiente se inicia la Revolución Armada, con Guzmán como el líder del partido, teniendo a su cargo a más de 2.000 personas. La meta de Guzmán era establecer un Estado socialista comunista que tuviera una ideología maoísta, y esto lo pretendía lograr con guerrillas establecidas en los campos y áreas rurales. Pero como ya se mencionó, no quería crear un Perú socialista a través de los comicios electorales, sino por la guerra y ataques guerrilleros, que eran más que todo ataques terroristas. El primer atentado del Sendero ocurrió el día antes de las elecciones de 1980, el 17 de mayo,
en el que miembros del grupo robaron y quemaron 11 ánforas electorales en el poblado de Xuxi, en Ayacucho. Aunque esto significó una llamada para que el pueblo boicoteara las elecciones, la jornada electoral siguió en pie y el expresidente Belaúnde fue el ganador de dicha elección, iniciando así su segundo mandato. Las políticas de este presidente provocaron que el apoyo para Guzmán, o mejor conocido para Sendero como Camarada Gonzalo, aumentara, siendo el apoyo en su mayoría de personas oriundas del campo, así como de pobres. El 26 de diciembre de 1980, la ciudad de Lima fue escena de un mortífero suceso, pues en varios postes de la ciudad se encontraron 7 cuerpos de perros estrangulados con bombas falsas y mensajes dirigidos al líder chino Deng Xiaoping, siendo uno de los más reconocidos Deng Xiaoping, hijo de perra. Esto como forma de protesta ante la política capitalista y liberalista de Xiaoping y por el arresto del Grupo de los Cuatro. Y no solo eso, el día elegido fue el cumpleaños de Mao. En 1981, ante el aumento de poder de Sendero, el presidente de Perú declaró un estado de emergencia en la región, permitiendo que las Fuerzas Armadas como la Guardia Civil y la Guardia Republicana fueran a combatir contra los terroristas, que para ese entonces ya controlaban el norte del departamento de Ayacucho, pero al costo de la suspensión de libertades individuales en dicho territorio. El 2 de marzo de 1982, varios senderistas atacan la prisión de Huamanga, matando a muchos policías y liberando alrededor de 304 prisioneros, entre los que figuraba la joven Edith Lagos, que más tarde moriría en una batalla contra la Guardia Republicana el 2 de septiembre de ese mismo año, en Apurímac. En agosto de 1982, el gobierno peruano declaró un estado de emergencia, pero esta vez para todo el país. Y el 27 de diciembre, el presidente mandó a Sendero un ultimátum para detener la lucha armada, oferta rechazada por el grupo, por lo que se mandaron a las Fuerzas Armadas al departamento de Ayacucho para gobernar interinamente la región. En 1983, la violencia empezó a aumentar, pues con el apoyo de las FARC, que eran guerrillas establecidas en Colombia, llevaron a cabo múltiples atentados y masacres contra fuerzas gubernamentales, periodistas, campesinos y civiles inocentes, ya sea mediante tiroteos, ataques con arma blanca o coches bomba. Entre los más destacados está la masacre de Ochuracay, el 28 de enero, en donde murieron 8 periodistas, y la masacre de Lucanamarca, el 3 de abril, la cual mató a 69 campesinos. Ese mismo año, en diciembre, Antonio Díaz Martínez, dirigente del partido, fue arrestado en Ancash. Al año siguiente, toma fuerza un nuevo grupo, el Movimiento Revolucionario Túpac Amaru, también de corte socialista, siendo liderado por Víctor Polay Campos. Este grupo tuvo algunos enfrentamientos con Sendero, pero era fácilmente identificable, pues portaban uniforme, característica no presente en el grupo de Guzmán, siendo esta una causa principal de por qué el conflicto se alargó tanto y también la causa de la muerte de gente inocente. Debido a la inmensa inflación del país, su colosal deuda externa y su incapacidad de hacer frente a la crisis económica y terrorista, el partido de Belaúnde perdió la elección de 1985 ante Alan García del partido APRA. Después de que García asumió el poder, se suscitaron masacres lideradas por el ejército militar en contra de supuestos miembros de Sendero. Un ejemplo fue la matanza de la comarca, el 14 de agosto de 1985, en el que 62 campesinos fueron asesinados por el ejército peruano, la masacre de los Penales, el 18 y 19 de junio de 1986, en el que murieron más de 300 reos, fueran senderistas o prisioneros no relacionados con este grupo, y la matanza de Caraya, el 14 de mayo de 1988, en el que fallecieron más de 39 campesinos y testigos. Además, este mismo año, un miembro importante de Sendero, Osman Morote Barrio Nuevo, hijo del rector de la universidad en donde Guzmán trabajaba, es arrestado el 12 de junio. La gestión de García terminó en 1990
en medio de controversia por su pésimo manejo de la guerra contra los terroristas, la inflación que Perú aún tenía y por la nacionalización de los bancos, que lo ordenó 3 años atrás. A este lo sucedió Alberto Fujimori, quien se vería en medio de la controversia por un grupo militar llamado Grupo Colina, el cual perpetró varias matanzas, como la de Barrios Altos, el 3 de noviembre de 1991, en el que se mataron a 15 personas, y la matanza de La Cantuta, en la que murieron 9 estudiantes y un profesor, el 18 de julio de 1992. El año 1992 sería el más importante en la lucha, pues ocurrieron varios eventos que cambiaron el rumbo de la guerra contra Sendero, así como el de la historia de Perú. Entre estos están el asesinato de la activista María Elena Moyano, el 15 de febrero, el atentado con coche bomba a Frecuencia Latina, el 5 de junio, y el atentado en la calle Tarata, el 16 de julio, que dejó 23 muertos. Pero el más importante fue el autogolpe de estado de Fujimori el 5 de abril de 1992, en el que se disolvió el Congreso, pues el presidente afirmaba que era obstruccionista. Este golpe permitió a Fujimori crear una nueva constitución y reelegirse en el cargo. Por otra parte, el asesor del presidente, Vladimiro Montesinos, encabezó una campaña para capturar a los principales líderes de las guerrillas terroristas, un plan en el que estaba involucrado el GEIN, el Grupo Especial de Inteligencia, una organización que investigó y localizó a estas figuras. Guzmán eventualmente fue víctima de esta campaña, pues fue capturado el 12 de septiembre de 1992 en el distrito de Surquillo, en Lima, terminando una era del terrorismo en Perú, pero no con dicha amenaza en el país. La captura del camarada Gonzalo significó el principio del fin para Sendero Luminoso, pues el fundador de esta organización terrorista finalmente había caído. También otros miembros de Sendero también fueron y serían capturados, entre los que figuran Elena Ipar Aguirre, Marta Guatay, Carlos Inchaustegui y Maritza Garrido Leca. Guzmán fue sentenciado a cadena perpetua el 7 de octubre de 1992. Este será sucedido por Óscar Ramírez, mejor conocido como Camarada Feliciano, quien fue capturado el 14 de julio de 1999. Tras la captura de estas dos figuras, Sendero se fragmentó y su poder en el Perú se disipó, pero aún siguió realizando ataques en la década de los 2000, pero ya no representaban tanto un peligro para el país, pues en 2006 sus miembros eran alrededor de 300. Muchos bandos restantes de Sendero se involucraron más con el narcotráfico en su segunda etapa armada, en la que se llaman a sí mismos como Militarizado Partido Comunista del Perú, MPCP, organización que fue liderada por Florindo Eleuterio Flores Ala, apodado como Camarada Artemio, quien fue arrestado en 2012. En cuanto al gobierno peruano, este siguió en pie, pues Fujimori fue reelegido como presidente en 1995 y nuevamente en el 2000, pero debido a los crímenes de corrupción, tortura, soborno y manipulación cometidos por él, Montesinos, y su gobierno en general, el presidente dimitió del puesto en noviembre del 2000, algo que el Congreso no aceptó y que optó por la destitución del mandatario por su cuenta. Fujimori se exilió en Japón y fue arrestado en noviembre de 2005, siendo condenado a 25 años de prisión por sus crímenes, entre los que figura el asesinato de 25 personas a manos del ejército peruano. En 2001, Alejandro Toledo fue elegido como presidente del país y autorizó la creación de la Comisión de la Verdad y Reconciliación con el propósito de investigar los crímenes cometidos durante el conflicto interno armado entre 1980 y el 2000. El reporte final se publicó en el 2003 y concluyó que alrededor de 69.280 personas murieron a manos de Sendero Luminoso, así como de otras facciones terroristas y el ejército peruano.
De manera implícita, Sendero aparentemente intentó entrar en el campo político a través de otros movimientos conocidos como Movimiento por Amnistía y Derechos Fundamentales, o Movadef, y el Frente de Unidad y Defensa del Pueblo Peruano, o FUDEP, pero estos intentos han fracasado. La herida de Sendero sigue presente en la conciencia de millones de peruanos que aún siguen intranquilos por esta amenaza, la cual en pleno 2021 aún permanece en el país, pues el pasado 26 de mayo ocurrió un ataque en la región Berraem, una región pobre donde actualmente opera el grupo. Este ataque mató a 16 personas y fue hecho para hacer un llamado a Perú de no votar en las elecciones presidenciales, y específicamente por no votar por Keiko Fujimori, hija del expresidente Alberto Fujimori, pues sus votantes se considerarían como traidores. Muchas familias en el Perú aún siguen tratando de buscar justicia por aquellos seres queridos asesinados y o desaparecidos. Pero aunque Guzmán y sus cómplices estén tras las rejas, todavía falta mucho para consolidar la paz y la justicia en la nación peruana. Este podcast fue escrito y producido por Diego García Cantú en el mes de julio de 2021. No olviden darle like a este video y suscríbanse para traerles más contenido como este. Nos vemos en el siguiente episodio.